Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Queridísimas audiencias de nuestro noticiario, muchísimas gracias, muy amables por estar con nosotros. El día miércoles 10 de marzo es un día muy interesante para la zona de la costa porque está lloviendo, realmente ahora sí está lloviendo en nuestra costa. Tenemos un buen ratito que ya estábamos preocupados del tema de que no caía tanta lluvia. Esperemos que sea muy benéfica para toda la humanidad asentada en esta región del planeta. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes ya, ¿no? Casi. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, bienvenido a su programa de noticias comentadas, noticias aderezadas con comentarios suyos y nuestros, con análisis, con reflexiones y también compartiendo cosas muy interesantes como este del que vamos a hablar ahorita, Javier, que está lloviendo tanto y me pregunto ¿cómo andarán los delfines en el mar con esta lluvia? Brincando, saltando, haciendo piruetas, haciendo el amor, son bien canijos, son muy especiales. Son unos seres especiales los delfines. Y seguramente usted los ha visto cuando saltan por encima del horizonte del mar y que en el aire dan volteretas. Y dices tú, hijo, y además entre más numeroso es el grupo con el que van, más locos se vuelven, más enloquecen y empiezan a hacer todas estas graciosadas, ¿no? Bueno, los delfines pueden saltar, fíjese usted, más de 4 metros y girar hasta 7 veces en el aire. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto? Andrea Fisher, que es una periodista de National Geographic, nos da una respuesta. Dice, entre los mamíferos marinos, una especie se destaca por emprender vuelos fugaces fuera del agua. Entre las olas, el salto de los delfines ha llamado la atención de biólogos marinos alrededor del mundo, y ahí están estos preciosos animales saltando. No logran elevarse hasta alturas impresionantes para sus dimensiones. No solo logran elevarse a estas alturas impresionantes para sus dimensiones, sino que logran hacerlo con piruetas en el aire que ningún otro animal puede imitar. La explicación había estado velada para la ciencia hasta el día de hoy. Juguetones, acróbatas naturales y brillantes entre sus pares submarinos, los delfines se impulsan fuera del agua como ningún otro animal logra hacerlo. Entre las especies se han catalogado casi 40 distintas. A pesar de que no son los únicos cetáceos que saltan, es una realidad que ningún otro puede dar vueltas en el aire, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, las mantarrayas voladoras, Javier, salen y mueven sus aletas como alas, pero no dan esas piruetas. O las ballenas, ¿no? O las ballenas que también, o las orcas que también salen. Pero, giran, pues, pero no tanto. No. Y no saltan tan alto tampoco. Mire, para lograr sus saltos, los delfines deben de nadar a un ritmo acelerado. Se impulsan a sí mismos hacia arriba, para después hacer una maniobra en forma de espiral entre las olas. Como otros mamíferos, necesitan respirar para sobrevivir. Saltar permite a los delfines llenar sus pulmones de oxígeno, al tiempo que se mantienen hidratados y a una distancia corta del agua salada. Esta es la razón principal por la que los delfines emergen del mar de esta manera. Sin embargo, ciertamente no es la única explicación al salto de los delfines. Otro de los argumentos más sólidos que respaldan el salto de los delfines es la visibilidad que pueden ganar desde el punto de vista más elevado. Cuando saltan, pueden entonces ubicar a otros miembros de su manada al tiempo que localizan a los peces que necesitan para alimentarse. Sí, no andan nada más divirtiéndose, andan trabajando por la papa, Javier. Así es. Por el pescado diario. De la misma manera, impulsarse fuera del agua les permite comunicarse con sus pares. Estos animales son capaces de establecer conexiones de larga distancia con otros ejemplares por medio de silbidos o chirridos. Al elevarse fuera de las olas, el sonido puede viajar a mayores distancias. Mire, ciertos biólogos que argumentan que existen parásitos que lastiman la piel de los delfines, también indican que por eso es que salen precisamente a dar estos grandes vuelos. Al saltar fuera del agua podría ser que se deshagan de estos organismos microscópicos que no aguantan el cambio de temperatura ni el impacto contra la superficie marina. Es como que están dando una fuerte sacudida, ¿no? Para quitarse las pulgas ahí. De la misma manera, saltar les permite ahorrar energía.
El aire es 784 veces menos denso que el agua, por lo que les permite tener instantes de descanso en comparación con el esfuerzo que representa nadar distancias largas. Qué inteligentes, así mira, se ahorran, avanzan más rápido. Mira, nada más, qué belleza. Lo cierto, Olga Alicia, es que al final de cuentas nos da la oportunidad a los seres humanos de verlos. Mira, por ejemplo, ahí van en una escuela, ahí van desarrollándose. Hay que decir que estos espectáculos, el último que acabamos de ver, Olga Alicia, son muy comunes en el Mar de Cortés. Sí. El Mar de Cortés, ahí tenemos una cantidad enorme de especies, de delfines, y están haciendo esto. Sí. Muy seguido los hemos visto haciendo este tipo de piruetas, ¿sí? Recorriendo en grandes bancos, en grandes escuelas, en donde están conviviendo las especies adultas también con sus crías. Sí. Es realmente impresionante y bello ver el espectáculo de estos delfines, de estos animalitos marinos, dándonos el espectáculo de brinco. No hace mucho fuimos, les quiero presumir, fuimos Javier y yo en un viaje a la península. Después lo repetimos él en bicicleta junto con ¿Aquí a la península de Baja California? Sí, toda la península de Baja California. Ellos lo hicieron en bicicleta, mi Javier, sí. Híjole, y mi nieto Omar. Pero ellos iban pedaleando y yo los iba apoyando desde mi camioneta. Pero antes habíamos hecho un viaje, Javier y yo, también precioso, y llegamos a una playa que se llama Playa del Requesón, en Bahía de Concepción. Así es. En Bahía de Concepción está la Playa del Requesón, y esa Playa del Requesón tiene un cerro con un saliente hacia el mar, y fue precioso porque escalamos ese cerro, y de pronto cuando llegamos a la punta del cerro donde ya pues está el precipicio hacia el mar, lo primero que alcanzamos a ver fue una manada enorme de delfines dando un espectáculo que si hubiéramos pagado por él no había sido tan bonito, ¿no? Un espectáculo maravilloso, gratis, bellísimo, sí, Javier. Terrible, tremendamente. Sí, lindo, lo más bonito de ese viaje, de los recuerdos que traemos. Bueno, pero dejemos que los delfines siguen haciendo sus graciosadas allá en el mar, pero regresemos ahora a nuestra realidad, a la realidad cotidiana. Y obviamente, fíjese, la Fiscalía General de la República está denunciando que está bajo ataques cibernéticos. Hasta el momento no existen afectaciones por estos ataques, pero Julio Ramírez, que es periodista de Reporte Índigo, nos da la información completa. Fíjese, la muy delicados, de niveles muy elevados, muy fuertes, que podrían entonces estar
generando una mayor cantidad de intentos de ingresar a estos sistemas, y de ahí, pues, cuidado, porque si entran pueden hacer cualquier destrozo o sustraer información que narcotraficantes, políticos en desgracia y los demás grupos que pudieran estar cometiendo algún acto ilícito que está siendo sujeto o se presume que están siendo sujetos de una investigación en la Fiscalía, pues podrían entonces bloquear. Sí, y esto, Javier, yo lo sumo a una serie de hackeo de cuentas de funcionarios de primer nivel, del mismo presidente de la República, hackeado en su cuenta de Twitter. Y esto no es nuevo, es una serie de hackeos. Por ejemplo, en 21 de agosto de 2019 hackearon la cuenta de Twitter de la alcaldía de Coyoacán. Y luego hackearon una cuenta de la Fiscalía de Jalisco para publicar amenazas. Hackeando Twitter, porque hay que recordar que Twitter está siendo administrado aquí en México por un exfuncionario calderonista, Javier. Pues sería muy interesante que nos dijeran por qué ellos afirman contundentemente que un grupo de feministas entraron y hicieron este hackeo. Lo está diciendo la propia Fiscalía, ¿no? Conseguir finalmente una denuncia penal con el soporte técnico, ¿sí?, que permita finalmente determinar que un feminista, o una feminista, perdón, está hackeando ahí una cuenta, pues, híjole, pues, no nada más que nos digan, ay, fueron feministas, no, pues hay que presentar las denuncias y hay que investigar y hay que detener a las personas. Hay que establecer estas conductas que finalmente nos den indicios bien claros que la impunidad en este país realmente se está combatiendo. Bueno, pues nada más era un comentario así al margen, y sabiendo que, pues sí, Twitter es dirigido aquí por un calderonista. Bien. En México. Oye, fíjate, la auditoría sigue dando mucha información, el tema de estos resultados que dio falsos la Auditoría Superior de la Federación con el tema, específicamente ese ha sido el único caso que hasta el momento se ha identificado que hubo equivocaciones importantes en los resultados de esa auditoría que realizó la Auditoría Superior de la Federación. Así es, sobre el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el famoso NAIM, que usted sabe era el proyecto de Enrique Peña Nieto para dar a la Ciudad de México un nuevo aeropuerto internacional. Bueno, y un negociazo a los socios que iban a estar ahí, Javier, porque además les iba a dejar libre toda la enorme superficie donde está instalado el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Y bueno, ahora fue finalmente un auditor especial a dar su versión de qué fue lo que pasó con esos datos equivocados. ¿Y qué cree usted? Pues este auditor especial confirma que este reporte sobre la cancelación del NAIM estaba equivocado, ¿sí? Pero que está confirmando, así lo dijo el auditor, no tiene nada que ver con un ataque, específicamente un ataque político a la investidura presidencial. Sí, nada más que no terminaban de decir que había costado el triple de lo que había anunciado el presidente López Obrador, y ya estaban desatados todos los adversarios contra López Obrador exhibiéndolo en redes. Les duró muy poquito el gusto porque rápidamente el propio auditor superior de la Federación, el señor Portales, tuvo que así llegar a decir, ¿saben qué? Perdón, nos equivocamos, fue un problema metodológico, ¿no? Bueno, el proceso de cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como NAIM, podrá tardar hasta 26 años, y por ese motivo todavía no se pueden conocer las cifras de los daños, señaló Agustín Caso Rafael, auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, durante la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Esta nota de reporte Índigo, amigos y amigas, quiero decirles que, Olga, quiero comentar algo aquí. Sí. Fue la nota más objetiva que me encontré sobre este tema, sobre esta comparecencia que tuvo ayer este auditor especial. Agustín Caso. Porque la verdad es que cada medio agarró y puso lo que se le dio, sí, la verdad, a su bien entender,
¿sí? A su bien entender o a su mal entender. Lo cierto es que esta nota es de las que se reproducen más, porque escuché parte de lo que estaba declarando este auditor, y es la que se apega más a lo que realmente sucedió. No dice, fue mentira, ni tampoco dice, no, es cierto lo que dijimos. O sea, está diciendo simple y sencillamente eso. Oye, son 26 años para conocer finalmente qué fue lo que sucedió con este tema de la auditoría y la construcción o los daños que pudiera provocar la cancelación de este aeropuerto. Entonces, por lo mismo, pues no podemos decir una cantidad específica. Determinante, definitiva. O sea, no se puede decir que son 160 mil millones de pesos la afectación o 380,000 pesos millones, así es tal y como lo dijeron. Entonces, esta nota se me hace muy, muy objetiva. Bueno, pues sentido. Este auditor, Agustín Caso Rafael, aseguró que los primeros recursos del NAIM, del Aeropuerto Internacional, se remontan al presupuesto de 2014 y que la cancelación de ese proyecto no ha concluido. Así es, afirmó. No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado. Se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse hasta dentro de 26 años. Entre las conclusiones de su auditoría, Agustín Caso señaló que no existe un peligro de observaciones ni la cuantificación de un presunto daño a la hacienda pública, así como señalamientos a ningún servidor público ni sanciones por conductas graves derivadas de la cancelación del NAIM. Informó también que para el inicio de las obras se gastaron 163,540 millones de pesos que se erogaron hasta el año 2019, Olga. Sí. Y 168,455 de pesos por costos adicionales. Recursos que no son de libre disposición porque no proceden de un perfil presupuestario. O sea, esto es lo que se gastó de 2014 hasta antes de ser cancelado en la obra que pues estaba dándole cauce el gobierno de Peña Nieto y que estaba plagada ahí sí de irregularidades, Javier, pues estaba duplicando, triplicando ahí sí el costo, pero el costo inicial de la construcción del aeropuerto que fue cancelado. Fueron recursos captados y vinculados jurídicamente a un fin específico, la construcción de un proyecto particular con condiciones y garantías definidas, concluyó el auditor. Así es, así que amigos y amigas, de nueva cuenta, esto lo debemos de tomar finalmente como lo que es, como lo que fue, ¿sí? Esto no está hablando de un daño específico provocado por la administración actual, ¿sí? Fue un ataque, no es un ataque tampoco, dicen ellos, a la investidura del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tendrán que pasar 26 años para finalmente conocer el monto real del daño que presupone la cancelación de este aeropuerto que estamos viendo, pues finalmente, ahí estábamos viendo cuando Peña Nieto estaba dándole el banderazo de salida y después cómo quedó después de que le dijeron, ¿sabes qué? El NAIM no va. Ahí termina, fíjate, coincidió la escena. Bueno, sí, que es una coincidencia nada más, ¿eh? No vaya a pensar usted que lo hizo Javier de mala fe. Bueno, una información que me parece también muy trascendental, Javier. Abren expedientes por huachicol a gerentes de las 6 refinerías de Pemex. Y bueno, sabemos que existen detenidos ya desde hace tiempo, ¿no? Desde por lo menos el primer año del gobierno López Obrador, pero no se le ha dado seguimiento mediático. Ahora esto es nuevo. La semana pasada hubo fuertes regaños en Palacio Nacional y los motivos no son para menos. Al igual que el presidente no había sido informado de la resistencia del ex líder petrolero octogenario Carlos Romero Deschamps para jubilarse, tampoco le reportaron desde la torre de Pemex que por órdenes del director Octavio Romero y de su director corporativo Marcos Herrería, se abrieron 6 carpetas de investigación en contra de cada uno de los gerentes de las 6 refinerías que hay en el país, bajo acusación de estar supuestamente involucrados
en el robo de gasolina, en el robo de combustibles, es decir, en el huachicoleo. Famoso huachicoleo. Olga, es bien interesante este inicio que entra, con el que entra su trabajo Miguel Vadillo de Contralínea, porque es cierto, fíjate que en el tema, ¿te acuerdas que nosotros aquí leímos su trabajo sobre esta continuidad de Romero de Champs, que sigue cobrando en Pemex? Fue un reportero de Contralínea al día siguiente a preguntarle al presidente su opinión sobre esto. Y se sorprendió López Obrador. Se quedó así. Sí. ¿De qué me estás hablando? A ver. Caray. Ahora esto, Alicia. Oye, algo está sucediendo muy delicado al interior de Petróleos Mexicanos. Sí, porque además Octavio Romero pues es uno de los hombres de más confianza de López Obrador, por eso está ahí como director de Pemex. Sí. Bueno, los directivos petroleros a quienes les abrieron carpetas judiciales por el delito de huachicol son Abner Santamaría Hidalgo, quien es gerente de la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León; Felipe Cariaga Campos, gerente de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo; y Martín Rodríguez Aboites, gerente de la refinería Francisco y Madero, que está instalada en Ciudad Madero, Tamaulipas. También lo mismo sucedió con Fidel Vizcaíno García, gerente de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato; Hermilo Humberto de Atocha, gerente de la refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz; y Ricardo Martínez Morales, gerente de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime de Salinas Cruz, Oaxaca. Estos 6 directivos petroleros están adscritos a la Dirección de Transformación Industrial, cuyo titular es el ingeniero agrónomo Jorge Basalúa, mientras que el director de Petróleos Mexicanos Logística, Javier González del Villar, tiene bajo su control las 77 terminales terrestres de distribución en todo el país, y de las 15 terminales marítimas que tienen una capacidad de almacenamiento superior a los 30 millones de barriles de gasolinas, así como de 41 muelles con servicios portuarios para la entrega y recepción de estos productos y 10,000 ductos en todo el territorio nacional. El director general de Pemex envió un oficio al director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, para que armara una investigación en contra de los 6 gerentes de las refinerías por estar supuestamente implicados en el delito de robo de gasolina. De inmediato, el abogado González del Villar ordenó, sin tener facultades para ello, porque viola la normatividad del propio Estatuto de Petróleos Mexicanos en Logística, armar un equipo de policías investigadores de Pemex para que ingresaran a las refinerías a recoger declaraciones de los trabajadores, así como buscar pruebas que permitieran armar estos expedientes en contra de los 6 gerentes y sus equipos respectivos de trabajo. Así pudieron armar las carpetas judiciales que han causado nerviosismo y mucha preocupación en las refinerías, mientras que en Palacio Nacional y en la Secretaría de Energía hay un gran malestar porque esto puede impedir alcanzar las metas propuestas en la refinación de petróleo crudo para producir las gasolinas que tanto necesita el país. Oye, Olga, es bien interesante. Fíjate que cuando estaba leyendo esta información, me recordé así. Dije, oye, es que no es la primera ocasión en que se vincula el huachicoleo con corrupción dentro de las propias refinerías. Porque, ¿sabes una cosa? Ana Lilia Pérez hizo una investigación, esta periodista hizo una investigación extraordinaria que se llamó Oro Negro. Y ahí hizo este estudio, también repitió esta investigación en su más reciente libro que se llama Pemex RIP, la muerte de Pemex. Así es, y que estaban, yo recuerdo que, no recuerdo hasta qué medio, pero cuando comenzó a hablarse de huachicoleo, allá a principios del 2019, tú sabes que fue una de las primeras acciones contra la corrupción que emprendió la actual administración federal. Exitosa. Bueno, que ha sido exitosa y muy exitosa. Habría que, yo recuerdo que, no recuerdo en medio, pero sí recuerdo que se habló de que muchos de estos líderes de huachicoleo llegaban con sus pipas, de estas grandes pipas similares a las que utilizan petróleos mexicanos, llegaban y desde ahí mismo, casi de la misma toma de donde estaba saliendo la gasolina, en las refinerías, se conectaban y se llevaban la gasolina. Sí. Fíjate. Y luego también, un último dato, que también se estaban utilizando los barcos de Petróleos Mexicanos, recordarás, ¿sí? Para agarrar precisamente la gasolina
de las refinerías y llevárselas a, vaya usted a saber en qué parte de la República o incluso fuera del país. Sí, exactamente eso iba a decir, Javier, que la periodista esta Ana Lilia Pérez apenas la semana pasada estaba hablando de que conocemos como el huachicoleo, pues el ir a picar, ¿verdad? A perforar los ductos de Pemex para robarse la gasolina, pero que esa es solamente una forma del robo, y ella siempre insistió en que el robo más importante se daba desde las refinerías, con personal corrupto de Pemex, y que a la vista prácticamente de todos sacaban la gasolina en enormes pipas e iban a colocarla en buques, que esos buques se encargaban de llevarla al norte de la República, y luego, como se ha denunciado recientemente, los grupos mafiosos de empresarios poderosos, Javier, importan la gasolina por Estados Unidos, esa gasolina robada de esa manera la importan de Estados Unidos y ya entra con papelería como gasolina importada. Lavado de gasolina. Exactamente, y la venden, como es robada, la venden a precios sumamente económicos a las gasolineras, y que este negocio subsiste. Y en efecto, en estas notas que salieron la semana pasada y que Ana Lilia Pérez les dio seguimiento, se señalaba el caso de Tamaulipas, que precisamente es una de las cosas graves que se le acusan a Francisco Javier Cabeza de Vaca, que por cierto, su suegro es uno de los líderes del huachicol en Tamaulipas. Y también, Javier, salió a relucir el huachicol a través de este mecanismo corrupto de robo de gasolina y luego importación de esa gasolina robada en Chihuahua, y señala a una propietaria de gasolineras muy poderosa en Chihuahua, que es funcionaria del gobierno de Javier Corral, y la señala en esta red de corrupción y de robo de gasolina. Javier Corral salió a decir que pues que no se acuse por acusar, que se investigue. Pues vamos a ver qué datos salen ahora a partir de que detienen a estos pues están siendo investigados, todavía no los detienen, pero es muy importante que un medio de comunicación, sí, que se presta, yo tengo respeto por Contralínea, fíjate, es interesante porque está retomando un tema que se había mantenido así como que, bueno, a ver si sale o no sale. Lo está retomando, y fíjate que en el caso específico de Tamaulipas, el gerente de la refinería, que está ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas, y se llama Martín Rodríguez Aboites, es uno de los que están siendo investigados, Olga Alicia. Y ojalá el presidente de la República sea informado ahora sí, así a detalle, de qué está sucediendo con estas investigaciones. Mira, aquí se pone en duda la legalidad de esta investigación, si le correspondía a un funcionario y a un área de Pemex o no le correspondía hacer esta investigación. Lo cierto es que se está comenzando a hacer, que ya existen datos, que ya hay personajes identificados, que se están dando a conocer ya sus nombres, sí, y que forzosamente tiene que llegar este caso ante la Fiscalía para que se abra un expediente ya de manera oficial, y ahora sí, a investigarlos y a detener a los responsables de algo que fue un robo a la nación, que resultó carísimo, amigos y amigas. Petróleos Mexicanos en este momento está virtualmente en quiebra por este tipo de actos, entre otras muchas cosas, ¿no? que hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Se tiene que acabar con eso. Y qué bueno que mencionas a Vicente Fox, Javier, porque precisamente esta periodista Ana Lilia Pérez le dio contundente respuesta en febrero de 2019, hace poquito más de 2 años, cuando estaba en todo su apogeo el combate al huachicol, y que se señaló a Guanajuato como una de las cunas del huachicol, y salió Vicente Fox a decir que eso era falso, que durante su gobierno no hubo robo de gasolina en los ductos, y que incluso ni siquiera se conocía el término de huachicoleo. Pues seguramente no se conocía masivamente como lo conocemos hoy en todo el país, pero el delito existía, y le recordó en aquella ocasión, le recordó la periodista Ana Lilia Pérez,
que en los últimos años, hasta 2019, se recrudeció la violencia en Guanajuato debido precisamente a la disputa de los ductos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima. Y dice, Salamanca fue la cuna del robo de combustible de las pipas de petróleos mexicanos y ahí de la refinería, Javier. Sí, fíjate. Dice, en la refinería de Salamanca se instalaban las pipas y de ahí salieron las guachicoleras, estas pipas guachicoleras, a abastecer el mercado local con combustible durante todo el sexenio de Vicente Fox. Posteriormente llegó el cártel Jalisco Nueva Generación y pues con la fuerza de las armas y de la violencia cayó sobre los guachicoleros y les dijo, ahora los dueños del guachicol somos nosotros, ustedes van a trabajar para nosotros. Y dice, y ya para 2009, fíjate, dice, los guachicoleros controlaban parte del área de inteligencia interna de Pemex y decían que el 80% de negocios en torno a Salamanca, los Apaseos, Celaya y todos los municipios por donde corren ductos dependían de la gasolina robada del huachicol. Y hay que recordar que en esos años, que ahora que López Obrador emprendió el combate al huachicol, pues descubrieron precisamente una toma, Javier, un ducto perforado en las cercanías del rancho de Fox, de donde pues obviamente el mismo rancho se surtía de gasolina robada, Javier. Pues mira, es muy importante lo que está sucediendo. Esta revelación que está haciendo Contralínea, Vadillo, con el tema de esta investigación, que ya se encontraron cosas irregulares y que ya se está investigando a estos gerentes, yo siento que no se debe de detener esta investigación por características de carácter político, de tipo político. Oiga, Fidel Vizcaíno García, que es el gerente de la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. Sí, fíjate. Y también, porque está muy cerquita de otro estado de la República, en donde el huachicol también se dio de una manera impresionante. ¿Sí? Que existe esta refinería en Tula, Hidalgo, que se llama Miguel Hidalgo, y que está a cargo de Felipe Cariaga Campos, que es el gerente. Yo no sé si en este momento estos dos nombres, estas dos personas ¿cuánto tiempo tienen como al frente de estas dos refinerías que son fundamentales para el tema del huachicol, Galicia? Y con todas las características político-narcotraficantes que están ahí involucrados. Pero, Olga, finalmente se está viendo la posibilidad para ver si dentro de este tema del huachicol no existen también trabajadores sindicalizados, Olga Alicia, o algunos otros directivos de Petróleos Mexicanos que pudieron, porque evidentemente estas gerencias, si es que actuaron de manera ilegal, sí, forzosamente tuvieron que tener mano de obra y equipo. Sí. Y obviamente también la influencia es suficiente como para que los guardias de seguridad de Petróleos Mexicanos se hicieran de la vista gorda o finalmente también participaran en este super negocio. Y Olga, trabajadores de Petróleos Mexicanos, si participaron también en la instalación, en la ubicación, en la distribución de estos grandes cantidades, de estos grandes volúmenes de millones de litros de gasolina, Olga Alicia, sí, de Petróleos Mexicanos, forzosamente se tiene que ir todo el aparato, todo el Estado mexicano a sancionar, pero ejemplarmente, estos delitos que llevaron prácticamente a la quiebra a la principal empresa del Estado mexicano. Y cuando estamos hablando del Estado mexicano, estamos hablando de todos los ciudadanos de este país. Entonces, sí, se requiere un castigo ejemplar para este tipo de bribones, ¿sí? Y lo más importante, no dejar en la oscuridad esta investigación. El fiscal Alejandro Gers Manero dice que en casos como por ejemplo el de este hombre que Emilio Lozoya, total transparencia, exigimos también total transparencia en este caso que todavía se me hace que es mucho más importante. Los gerentes de refinerías, sí, Javier, puede ser la punta, ¿no?, de una madeja muy importante que se empiece a destrabar, a jalar ahí, porque hay que recordar que en el robo de gasolina, el huachicol a Pemex,
no es un delito menor de ir a picar un ducto, no, estaba involucrado con toda una mafia dentro de Petróleos Mexicanos, y esta mafia estaba trabajando coordinadamente con empresas muy poderosas que se beneficiaron del robo del huachicol y convierten este delito en un delito de carácter transnacional. Así es. Porque son empresas transnacionales que plenamente sabían que estaban adquiriendo combustible robado. Entonces, ese puede ser muy importante, Javier, porque ya estas empresas que tienen presencia global, declararon en un juicio en Texas que compraban combustible robado por los Zetas a Pemex. Y entonces ya es el vínculo, no nada más del delito en sí, sino el vínculo entre funcionarios corruptos, el crimen organizado y las empresas transnacionales. Es muy interesante la red criminal en torno al huachicol. Y si se van a fondo, Javier, pues va a salir bailando mucha de la clase política que estuvo gobernando, incluidos de nueva cuenta saldrían a relucir los hijos de Marta Sagún, porque los hijos de Marta, según en estas declaraciones que se hicieron en su momento, el director entonces de Pemex Exploración y Producción, Luis Ramírez Corzo, pues dijo que los hijos de Marta presionaban a la paraestatal para que les dijeran con qué empresas podían tener contratos para entrega de este combustible robado. Y nada más es cosa de hacer, mi último comentario lo hice, nada más es cosa de poner, de ubicarnos geográficamente. Hidalgo y Guanajuato. Cártel, ¿cómo se llama? Jalisco Nueva Generación. Sí, pero que estaba dedicado, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, ¿sí? Después, Tamaulipas y Veracruz. Zetas. Monterrey, Nuevo León. Jalisco Nueva Generación. Sí. Y no te olvides de Puebla, Javier. Los gobernadores que tenemos. No te olvides de Puebla, que era un emporio del huachicol con el exgobernador que murió en el avionetazo. Moreno Valle. Sí. Bueno, total, amigos y amigas, está muy curioso, Javier, perdóname, porque en esto se unen liderazgos gobernantes, estados gobernados por priistas muy corruptos que están bajo investigación, y una red importante de gobernadores panistas, Guanajuato, Puebla, entonces, Tamaulipas hoy, bueno. Sí, pareciera un corredor, ¿verdad? Que sigue siendo pareciera un corredor. La perla de la corona, ¿no? Del panismo. Muy bien. Oye, bueno, pero hay otros temas y también otras corrupciones. Y este tema de las minas, Olga, no deja de dar información que de veras es indignante para este país. Ya hay que echarle mano a eso con todo. Así es. Miren, poseen las mineras canadienses el 60% del oro mexicano, Olga Alicia. ¿Cómo ves? Braulio Carvajal, del periódico La Jornada, dice que... No, adelante, por favor. Sí, bueno, 6 de las 10 minas de oro más importantes del país están en manos de empresas canadienses, según datos oficiales, lo que da como resultado que casi 60% de ese metal precioso, considerado como el más importante del mundo, que se extrae de suelo mexicano, pues sea propiedad de una minera de Canadá, según los datos oficiales. Con más de 70,000 kilogramos de oro anuales, que representan 64,000 millones de pesos, México es el 9º productor a escala mundial de este metal, debajo de China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y Ghana, indica información de la Cámara Minera de México. Del total de oro que produce México, cerca de 60,000 kilogramos salen de sus 10 minas más grandes, de las cuales 6 son explotadas por empresas canadienses. ¿Cuáles son, Javier? Torex Gold, Agnico Eagle Mines, Equinoxium Gold, Alamos Gold, Pan American Silver y First Majestic, indica información de la Secretaría de Economía. En tanto, 2 de estas controladoras están controladas por la empresa Fresnillo, una minería mexicana, así como las otras 2 empresas más poderosas que son de capital estadounidense, como Coin Mining y Newmont. No obstante, las empresas canadienses dominan el mercado,
pues de sus 6 minas extraen aproximadamente 35,000 kilogramos de oro. Al año. Que representa 60% del total de oro extraído cada año. En tanto, las mineras mexicanas sacan 17,300 kilos. Pues la mitad, Javier, la mitad de lo que extraen las canadienses. 30% y las estadounidenses 6,800 kilos, 10% del total, según la información oficial. Mire, las mineras canadienses se encuentran bajo la lupa del gobierno, dado que en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador las ha acusado de no pagar los impuestos establecidos y también de adueñarse de las tierras y de pagar menos a sus trabajadores en México respecto a su país de origen, Canadá. Apenas hace unos días, First Majestic, una de las mineras canadienses que tiene en su poder una de las minas de oro más redituables de México, informó que comenzará un arbitraje internacional contra nuestro país al no reconocer un cobro de $500 millones que le hace el Servicio de Administración Tributaria por impuestos atrasados. $500 millones. O sea, no pagan ni siquiera los impuestos, estas mineras que se llevan. ¿Qué tal se lleva todo nuestro metal precioso, el más precioso, el más cotizado en el mercado internacional, que es el oro. Se llevan el oro y ni siquiera impuestos pagan, que además son impuestos miserables, Javier, ya lo sabemos. Son de las empresas que más bajos impuestos pagan, ¿no? Oye, y un comentario final de mi parte, es una pena que casi después de 500 años, ya van a cumplirse poquito, ya casi están por cumplirse 500 años, Olga dice, de que Europa finalmente se hace dueño de esta parte del planeta. Sí, de la hoy nueva, conocemos como Latinoamérica, la nueva España, México, le puso así. ¿sí? Explotan estos recursos, ¿sí? Y te digo, 500 años después. Bueno, no son obviamente los españoles, pero ¿qué tal los canadienses? Híjole, tremendo. Fíjate que hay un dato muy interesante de Andrés Manuel López Obrador, que ha estudiado como pocos, Javier, sin ser especialista en el tema, esta cuestión de la minería, del saqueo de los recursos mineros. Y por ahí leí en uno de sus libros que en lo que va de la época neoliberal, de Salinas de Gortari al gobierno de Peña Nieto, se había extraído mucho más oro y metales preciosos en general de México que durante toda la época, durante los 300 años de la colonia, Javier. Así es. O sea, y vaya que hubo un saqueo atroz, terrible, de los recursos naturales mineros de México durante la colonia. De hecho, la corona española se pudo sostener gracias al oro y a los metales, la plata, los metales preciosos que se llevó de México. Bueno, todo lo que sacaron en 300 años, el saqueo, ¿verdad?, de nuestros recursos mineros en 300 años, apenas sí representaba algo así como el 50% de todo lo que han extraído las transnacionales mineras, principalmente las canadienses, a partir de las concesiones entregadas por los gobiernos neoliberales. El que más concesiones entregó fue Calderón, y después de Calderón, Peña Nieto. Pero son los dos gobiernos que más concesiones entregaron, a grado tal, Javier, que se estima que del territorio nacional, toda la superficie de hectáreas que componen la República Mexicana, también 2/3 partes están en manos ya de mineras, principalmente mineras extranjeras. Así es, por los denuncios que hacen amigos y amigas, y bueno, pues eso les permite. Es increíble, Olga Alicia. Yo había dicho que era mi último comentario, pero es que no me puedo quedar callado sobre este tema, porque ¿sabes qué? ¿Qué están esperando los legisladores? ¿Qué están esperando los diputados y los senadores para empezar a iniciar una profunda reforma minera en este país? Bueno, que termine con esta explotación, Olga Alicia, porque la verdad es urgente que estas reglas del juego se modifiquen, porque de otra manera, acuérdate, la ley minera está incluso casi arriba de cualquier otra ley. Sí. Cuando hay un denuncio por parte de una compañía extranjera o nacional, ¿sí?, automáticamente todas las demás actividades productivas de una región quedan en segundo, en tercero, cuarto o quinto nivel, ¿sí? Lo conocemos porque eso sucedió en el Arco, por ejemplo, en donde existe toda una zona de reserva, conocida como, que casi ya es reserva de la biosfera,
que es conocida como el Sirio, el Valle de los Sirios, ¿sí? Y no puede haber ninguna otra actividad extractiva o productiva en esa zona porque pudiera afectar los intereses de la compañía minera que se asentó ahí en Los Arcos. ¿Y sabe a quién pertenece esa compañía minera? Al segundo hombre más millonario de este país. El segundo es El tercero, perdón. Sí, el tercero. Germán Larrea. Del Grupo México. Uno de los integrantes de la famosa mafia del poder. Así es. Y uno de los integrantes del grupo empresarial que está metiéndole todos los recursos, todo el poder, todo el apoyo a la coalición electoral Va por México, que integran el PRI, el PAN y el PRD. No olvide estos datos, por favor. Tremendo tema. Bueno, sí hace falta una profunda reforma en materia minera. Nada más recordar que no hace mucho, Javier, se aprobaron reformas a la ley minera y que trae aspectos muy positivos, como el hecho de que se pueden cancelar contratos leoninos, pero también trajo consigo una protesta muy grande porque no incluyó la ley, tú lo recordabas hace poco, no incluyó la ley la obligación de la consulta, una consulta bien organizada conforme a lo que dicta la Organización Internacional del Trabajo y también otras normas internacionales y la propia Constitución General de la República, de la consulta a las comunidades indígenas en relación con la industria minera. Así es, esos son temas, te digo. Entonces, fue un avance, pero no es suficiente esta ley minera que se aprobó recientemente, Javier. Muy bien, sí. Bueno, temazo. Olga, por otro lado, una de las tornitas que también se nos había quedado por ahí pendientito durante un par de días, fíjese que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene otro problema importante, también muy importante. Debido a la pandemia. Sí, parece ser que es por la pandemia, pero se les cayó el 53% la emisión de títulos, las titulaciones, amigos de los estudiantes. Los muchachos terminan sus estudios, pero no reciben sus títulos. Y bueno, ya presentaron los alumnos afectados pues una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y con justa razón, Javier, porque es mucho el esfuerzo, el sacrificio para sacar adelante una licenciatura y luego no tener el título, está canijo. 20,000 estudiantes de posgrado y de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México no recibieron su título profesional en 2020 a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia y lo siguen esperando. Quién sabe cómo estén las demás universidades en el país. Así es. Claudia Solera del periódico Excelsior informa que mientras que en el año 2019 la UNAM emitió 37,375 títulos profesionales, en 2020 solo entregó 17,461 de acuerdo con la solicitud de transparencia que impuso Excelsior. Esta situación prevalece a pesar de que la matrícula de estudiantes en ambos años fue muy similar, con 167,000 en niveles de licenciatura y 18,500 en posgrado. Además, la emisión de títulos se había mantenido en un ritmo de casi 34,000 en 2017 y 2018. Mire, la falta de esta certificación ocasionó que los estudiantes perdieran becas, truncaran sus estudios o fueran rechazados en alguna oferta laboral, fíjese usted qué cosa, afectando con ello sus derechos a la educación y al trabajo, según señalaron en su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante esto, el 21 de febrero, medio centenar de alumnos interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la omisión por parte de la UNAM para atender los trámites académicos administrativos de los cuales pues tiene la obligación de hacerlo. Así es. Mire, el organismo autónomo aún evalúa si admite o no la queja general y los escritos de estos 50 alumnos. Estamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Hace 2 semanas se dio a conocer que a un año de la pandemia de COVID-19 en México, la UNAM no ha logrado ofrecer alguna respuesta a la solicitud de miles de sus estudiantes de licenciatura y posgrado, quienes demandan la reanudación de los trámites para obtener sus títulos. Ya están los muchachos esperando, Alicia, qué pena. El resultado de esta omisión realmente a mí me da mucho coraje, que no puedan trabajar los muchachos porque les exigen tu título. Pues si está en trámite, pues fíjate que mientras no tengas el título no puedes trabajar. En fin, es muy, muy lamentable
pero espero que esta llamada de atención mediática, Olga Alicia, Sí, pues le sirva al rector, ¿no? Para decir, sí. ¿sabe qué? Pues ya nos estamos pasando de lanzas, ¿no? Hay que sacar de esos títulos. Así es. Bueno, por otra parte, fíjense ustedes, son millones perdidos en carreteras, millones de pesos, ¿no, Javier? Sí, millones perdidos de pesos. en carreteras, detectan irregularidades en contratos. Mientras miles de kilómetros carreteros e infraestructura a cargo de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos, la CAPUFE, se encuentran rezagados en mantenimiento y conservación o en mal estado, la sospecha de corrupción en contratos asignados para la ejecución de obras sigue imperando. Miren, Patricia Tapia, reportera de MX y también acá Cuatro Vientos, redactamos esto, ¿no? Tan solo en la Coordinación Regional 3, zona centro en Querétaro, de este organismo descentralizado, de la CAPUFE, que dirige Elsa Julita Beites Arévalo, y que se sectoriza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encontraron inconsistencias por 4.200.000 pesos que se deben aclarar. Esto como resultado de la revisión de contratos de obra que se formalizaron entre los años 2019 y 2020. De acuerdo con esa auditoría del órgano interno de control de CAPUFE, se hallaron irregularidades como omisiones en el procedimiento de licitación, pagos en exceso, improcedentes o sin comprobación documental, muchos de esos pagos de más por obra que no se realizó o duplicidad en estimaciones e incumplimiento de las metas físicas de construcción. Fíjese, asimismo, en la contratación de bienes y servicios también existen muchas anomalías. De acuerdo con una auditoría de cumplimiento forense, esta sí, totalmente certificada, apunta que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la CAPUFE por 83 millones de pesos. El informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación del año 2019 destaca que, por ejemplo, en la partida para servicios de conducción de señales analógicas y digitales, se revisó el contrato con la empresa Ola Innovación SADCB y Metronit Hostings, que es otra empresa privada, ¿no? Así es. Estas compañías tenían que prestar los servicios integrales de monitoreo y análisis del flujo de información del Centro de Operaciones de Redes de la CAPUFE. Esto es en 88 sitios distribuidos en toda la República Mexicana. Pero el organismo no acreditó la prestación de este servicio. Además, 1.144 kilómetros de la red carretera bajo tutela del Fondo Nacional de Infraestructura que opera CAPUFE están en muy mal estado. Mire, esa cantidad representa el 30% del total de la red y existe un importante rezago en los servicios de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial. De los 28 puentes que tiene la CAPUFE, 26 están en los requerimientos de atención inmediata y a mediano plazo, señala en su propio programa institucional del año 2020 al 2024. Los hallazgos de la auditoría realizada por el órgano interno de control no son menores, pues mientras se le destinan recursos millonarios a la infraestructura carretera, los contratistas incumplen en la fecha de terminación y entrega de las obras, lo que repercute en la calidad del servicio para los usuarios y hasta se pone en riesgo la vida de las personas. Mire, estos últimos trabajos son así porque según el esquema del último anuario estadístico de accidentes en carreteras federales del 2019, la segunda causa de siniestros se debe a las malas condiciones de los caminos, donde muchas veces hacen falta señales o sobran baches y otros desperfectos sobre la cinta asfáltica, Olga Alicia, cosa que nosotros hemos comprobado cuando hemos hecho algunos viajes aquí mismo, en carreteras de CAPUFE o del sistema de vialidades, carreteras en nuestra península de Baja California, y que hemos visto que la verdad, están en pésimas condiciones. Bueno, vamos a nuestra última nota de nuestro programa de este día. Y le pregunto, ¿se acuerda usted del muy famoso Niño Verde? El Niño Verde del Partido Verde Ecologista. Pues tiene casos de violación de género y de todos modos está buscando su reelección. La revista MX nos informa que los relatos de la época aún estremecen. El joven político Jorge Emilio González Martínez solía contratar agencias de modelos y edecanes para adornar sus fiestas. Las mujeres europeas
obtenían cada vez más y más llamados de este contratador de mujeres. Tragos, risas, música. Los excesos incluían tomar a las mujeres como entretenimiento sexual. Con los años, estas historias fueron olvidadas por la justicia y por la opinión pública. Una década después del aparente suicidio de la modelo búlgara Galina Chankova, ocurrido en Cancún, un grupo de feministas del sur del país hace notar que el también conocido como el Niño Verde tiene su propia historia de violación de género. Así es, más allá de que diversos medios señalaron que la tragedia ocurrió en uno de sus departamentos, con este niño verde presente, el asunto quedó sepultado debido a las influencias del ex senador. El también expresidente nacional del Partido Verde Ecologista ha negado haber acudido a su propia fiesta, Olga Alicia. Sí, así con eso quiere librarse de la responsabilidad. Así es. Bueno, este niño verde es sobrino del doctor Simi, sí, exitoso empresario, Víctor González Torres, hermano del fundador del Partido Verde, Jorge González Torres, y dueño de las farmacias similares que pues proliferaron como hongos en todo el país. Y yo no dudo que en cualquier momento este doctor Simi se convierta en uno de los magnates que aparezca en la lista de Forbes, Javier, sobre todo con la pandemia. Claro. Cada vez va más gente con el doctor Simi. Jorge Emilio, el niño verde, ha deslizado recientemente su interés de buscar la reelección como diputado federal plurinominal. Con esta sería la sexta ocasión que obtendría un cargo legislativo por el mecanismo de representación proporcional. Pues a la chita callando, ahí la lleva Claudia Gatón aquí, ¿eh? Claudia Gatón ya será cuarta del Partido vez. Del Trabajo, sí, cierto. Sí, aquí ven en Senado. Bueno, obtendría por sexta ocasión el niño verde una curul, y esto a pesar de haber solicitado licencia desde abril de 2019 con 18 faltas a cuestas. Mire, el asunto encendió las alarmas entre diversas activistas que están buscando testimonios para revivir el caso aquel, sí, y se haga justicia. Las acusaciones de abuso sexual contra políticos como Félix Salgado, quien por cierto no tiene ninguna denuncia penal en la fiscalía, Javier, esto hay que subrayarlo siempre, no tiene ninguna denuncia formal en la fiscalía del estado de Guerrero, Félix Salgado. Bueno, quien aún está en la ruta por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, y de Andrés Roemer, las denuncias y acusaciones contra este ex representante de México en la UNESCO, colocan las condiciones para llamar a cuentas al niño verde, quien fuera captado hace varios años solicitando sobornos, un video escándalo del que se exculpó diciendo, me chamaquearon. ¿Te acuerdas de ese caso? Además... Un niño muy verdolagón ya. y no sé por qué le dirán el niño verde, no sé si tendrá el rabo. No, pero... Porque era del Partido Verde, Javier. Sí, y porque estaba muy jovencito, pero ahora se va a convertir en un viejo rabo verde. Pues ya está bastante verdolagón. Estas fotografías no creo que sean tan recientes. Esa era la intención. Mira, además, este heredero del Partido Verde Ecologista de México había estado involucrado en la muerte de la modelo búlgara Galina Chankova, quien en abril del año 2011, Olga, presuntamente se lanzó del piso 19 de un edificio en Cancún de Condominios Quintana Roo, ahí que precisamente era el condominio que ocupaba este niño verde, luego de ser agredida sexualmente en una fiesta que se desarrollaba en el departamento propiedad del dueño del Partido Verde, como documentaron en su momento distintos medios nacionales y locales. En aquella ocasión, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, en el gobierno estatal del priista Félix Arturo González Canto, eliminó pruebas del expediente y ordenó incinerar el cuerpo de la modelo sin autorización de sus familiares. No olvide estos datos ahora cada vez que escuche usted a la coalición Va por México, exigir que sean castigados los violadores y que los de Morena, porque los suyos. Sí, fíjate que está muy interesante toda esta historia, Alicia. Ojalá realmente resurja también el caso de este niño verde, porque ¿sabes qué?
gozó del amparo tanto de la protección tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón y como de Enrique Peña Nieto en todas estas cosas, sí, que como bien lo mencionaban algunos memes que pusimos aquí, pues este niño verde era identificado como un vicioso de drogas y de alcohol, un adicto, drogadicto. Y gozó en ese momento cuando ocurrió la muerte de esta pobre mujer búlgara. Se dio en el gobierno de este señor Félix Arturo González Canto del PRI, quien venía de ser presidente municipal de Cancún, y ahí también Félix Arturo González, que está desaparecido, que también parece ser que políticamente murió, había sido vinculado con el caso de una muchachita adolescente de 16, 17 años. También pederastia. Que estaba embarazada y la muchacha supuestamente se suicidó. Oye, y después apareció la versión de que no, que había sido el novio de la muchacha. Ajá. ¿Sí? Pero el asunto es que los padres siempre pidieron una investigación de este personaje tan terrible, sí, también, y nunca le hicieron caso. Y ya como gobernador, pues él acaba de entrar al tema a la gubernatura, Olga, cuando se da este tema, y también el escándalo de la detención arbitraria de Lidia Cacho. Sí. Por orden del gober precioso de sí, Mario Marín. Mario Marín, y que entonces, ya fue detenido, Javier, Mario Marín. Está detenido. Entonces, todo esto, Galicia, pues evidentemente tiene que ver, sí, con una historia en donde este niño verde definitivamente también tiene que ser investigado de impunidad. Cosa de impunidad, porque ha tenido esa protección. Y qué bueno que mencionas el caso de Lidia Cacho, porque sin duda una de las mejores periodistas mexicanas que se especializó en el tema de la denuncia de la pederastia y la violencia contra las mujeres, y que precisamente ella pues radicaba ahí en Cancún, donde denunció toda una red de pederastas, que involucró a poderosos empresarios y políticos de la región, incluido Veracruz, por supuesto Puebla, así con el gober precioso Mario Marín, que ya fue detenido. Y lo menciono, Javier, porque no sé si se le fueron las cabras a Lidia Cacho, pero escribió un tuit ahora con motivo del 8 de marzo, donde señala a este gobierno, el de López Obrador, como uno de los que va a pasar a la historia como represor de las manifestaciones, represivo de las mujeres. Y curiosamente, bueno, lo recordé porque nuestro amigo Miguel Figueroa hizo el comentario que agregó a la declaración de Lidia Cacho, diciendo: se le olvida a la señora que ella no tuvo justicia con Fox, no alcanzó justicia con Calderón, no alcanzó justicia con Peña Nieto, y se le ha hecho justicia, y está el proceso metiendo a la cárcel a gente como Mario Marín, precisamente con el gobierno de López Obrador. Entonces, ¿de dónde saca que es el más represor y que no escucha las demandas de las mujeres? Un comentario sobre eso, Galicia, rapidísimo. Yo creo que tiene una molestia que posiblemente esté bien justificada, porque usted recordará, amigos y amigas, hace 2 semanas dimos a conocer aquí en el programa una información en el sentido de que pues se sabía, así es, lo habían detenido prácticamente a Kamel Nacif. ¿Y qué sucedió? Pues por alguna situación lo dejaron ir. Lo supo finalmente Lidia. Lo dejaron y no está detenido. Y Lidia Cacho finalmente pues levantó se molestó mucho porque, para empezar, no fue ella ni sus abogados fueron notificados de lo que había pasado en Líbano, que es donde sucedieron estos hechos. ¿Sí? Y pues nadie le ha dado ninguna explicación de qué fue lo que sucedió con esta detención de esta persona, de este empresario de la mezclilla, el rey de la mezclilla en México, que está involucrado en el tema de la red, sí, que jugaba un papel importantísimo ahí, y de acuerdo a la investigación que hizo Lidia, y que a final de cuentas podría ser que tiene un índice de veracidad muy elevado esto que denunció Lidia y el abogado de Lidia, porque hasta el momento, Alicia, la Fiscalía General de la República, a través de sus voceros o del propio fiscal, no han dicho absolutamente nada, no han dado ninguna respuesta a este dicho del abogado y de Lidia. Entonces, está muy enojada, obviamente
no está contenta con lo que pasó en el caso específico de este empresario mezclillero. Que no le avisaron a ella, ¿no? Y a su defensa. Sí, estoy viendo en efecto el primero, Javier, de marzo. Primero de marzo. El primero de marzo, la periodista Lidia Cacho, en conjunto con la organización Artículo 19, que es de periodistas, informaron que el empresario Kamel Nasif fue detenido en Líbano desde el 12 de octubre de 2020. Sin embargo, un juez de aquel país le otorgó la libertad bajo fianza, un juez del Líbano. Entonces, bueno, pues dice que no le informaron, no sé cuánto tiempo habrá estado detenido. ¿Quién sabe? Pero dice, no hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan en base a la información enviada al Líbano por la Fiscalía General de la República. Sí, te digo que... Bueno, pues hay que ver cómo está el caso, Javier, porque subrayo, es un juez de Líbano quien aceptó la fianza y lo dejó libre. En fin, a lo mejor no hubo acompañamiento de la Fiscalía, no sé. El chiste es que evidentemente está molesta. Y un último dato, Galicia, sobre el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Fíjate que ahorita que estamos hablando precisamente de estos temas de que se les van las cabras. Las cabras de repente se van. Hoy está generando mucha polémica una información que está dando a conocer precisamente la abogada y que era diputada cuando se hizo la denuncia, la primera denuncia con el tema de esta red de prostitución. Ándale, Esther Vaca. Porque Esther Vaca tiene información, dice tener información de que Cuauhtémoc Gutiérrez ya iba a ser detenido, pero que la Fiscalía General de la Ciudad de México, ¿sí? Las personas que iban a darle cumplimiento a esta orden de aprehensión hace una semana, poquito más de una semana, ¿sí? Pues hicieron tan mal la actuación, pues que permitieron que este hombre se fuera. Bueno, eso dice la defensa, Javier. Sí. Bueno, es un tema que está generando polémica y bueno, yo no dudo el tema de hecho, ella expresa su beneplácito por el éxito que tuvo la fiscal. Sí, claro. En Edina. ¿En Edina? Sí, Godínez, Ernestina Godínez, perdón. Ernestina Godínez. Godoy, perdón, caray. Ernestina Godoy, ya tenemos hambre, disculpen. Pero lo cierto es que, pues dice, bueno, quienes se encargaron de hacer el operativo de la detención, pues parece ser que fracasaron, hicieron mal. Así están las cosas. Vamos a ver. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran en eco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues con eso terminamos nuestras transmisiones el día de hoy. Así es, Javier, Aristegui Noticias debe estar contenta porque hay esa orden de aprehensión. Ah, cierto. Bueno, amigos, cuídense mucho. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.